El rey Alfa estaba en el altar, vestido de negro ceremonial. Su corona de plata captaba la luz de 1000 velas, y en su brazo, envuelta en seda carmesí con una sonrisa de puro triunfo, estaba su amante. No estaba escondida, no estaba avergonzada, estaba exhibida como un premio para que la viera cada casa noble de Valdris. Maren sintió la exclamación colectiva de la multitud resonar por la gran catedral. 500 testigos, 500 pares de ojos ahora fijos en ella. La compañera elegida, sola, en su vestido ceremonial blanco, con un anillo en el dedo que de repente se sentía como un grillete. Él no la miró. Su amante sí. Los ojos ambarinos de Ravenna encontraron a Maren a través del suelo de mármol, y sus labios rojos se curvaron en una expresión cruel y sabionda. Un mensaje silencioso. Nunca fuiste deseada. Nunca fuiste real. El sumo sacerdote carraspeó nerviosamente. Su Majestad, estamos preparados para comenzar el rito de unión. Si usted lo desea. Caius finalmente dirigió su mirada hacia Maren, fría, plana, vacía de cualquier cosa que se pareciera al reconocimiento, y mucho menos al afecto. La miró como quien mira una silla, un objeto, una necesidad quizás, pero nada más. 3 meses, 3 meses de arreglos fríos y un silencio aún más frío. Y así es como terminaba. No con crueldad a puerta cerrada, sino con humillación ante todo el reino. Las manos de Maren no temblaron cuando se quitó el anillo. Su voz no vaciló cuando se lo sacó del dedo y cruzó la distancia entre ellos. La multitud contuvo el aliento. La sonrisa de la amante vaciló. Y el rey Alfa, por primera vez desde que lo conocía, pareció inseguro. Maren le puso el anillo en la palma de la mano. Ella es tuya, dijo en voz baja. Y esto también. Luego se dio la vuelta y salió de la catedral, con la cabeza alta, la espalda recta, dejando el caos a su paso. Aquí no es donde termina la historia, es donde comienza. 3 meses antes. La citación llegó al amanecer. La trajo un mensajero real que no se atrevía a mirarla a los ojos. Maren supo lo que significaba antes de romper el sello. Su padre finalmente lo había hecho. La había vendido a la corona. La casa Varen había sido poderosa en otro tiempo. 3 generaciones atrás, sus antepasados habían estado al lado de reyes, comandado ejércitos y poseído suficiente territorio como para que los mapas llevaran su nombre. Pero eso fue antes de las deudas, antes de las alianzas fallidas, antes de que su padre, Lord Aldrich Varen, hubiera despilfarrado cada acre, cada alianza y cada pizca de dignidad que su linaje poseía. Ahora, la finca Varen era un monumento en ruinas a tiempos mejores, atendida por sirvientes que no habían cobrado en meses, acechada por acreedores que ya no se molestaban en ser educados. Y Maren era su último activo restante. Bueno, la voz de su padre interrumpió el silencio de la mañana. Estaba en la puerta de su habitación. Todavía llevaba la ropa de la borrachera de anoche. Su cara estaba hinchada y sus ojos inyectados en sangre. ¿Qué dice? Maren desdobló el pergamino. El sello real la miraba como una acusación. Debo presentarme en el palacio en un plazo de 3 días, dijo, manteniendo la voz plana, sin darle nada. El rey Alfa ha revisado su petición. Ha aceptado el acuerdo. El rostro de Lord Aldrich se partió en una sonrisa que le revolvió el estómago. Excelente. Sabía que vería el valor. El linaje Varen es antiguo, puro. Solo el perdón de la deuda nos restaurará. Y cuando produzcas un heredero, seguirán las concesiones de tierras. Volveremos a ser poderosos, Maren. Gracias a ti, gracias a mí, como si fuera una yegua de cría. Una transacción. Padre. Maren dobló la carta con cuidado. El rey Alfa tiene una amante. Todo el mundo lo sabe. Lady Ravenna ha compartido su cama durante 3 años. ¿Por qué de repente aceptaría tomar una compañera? Política, dijo su padre con desdén. El consejo se ha impacientado. Un alfa sin heredero es un alfa sin futuro. Ravenna no puede darle hijos legítimos, así que necesita una compañera de buena estirpe. Sus ojos se entrecerraron. Deberías estar agradecida. La mayoría de las mujeres en tu posición matarían por esta oportunidad.
La mayoría de las mujeres en su posición no tenían un padre que ya había intentado venderlas 2 veces antes. La mayoría de las mujeres no tenían una media hermana enviada a una academia lejana en el momento en que empezó a hacer preguntas incómodas sobre los secretos familiares. Maren pensó brevemente en Celia, la hija de su padre de su primer matrimonio, desterrada a las provincias del norte hace 3 años. Su padre había afirmado que era por su educación, pero Maren había visto el miedo en sus ojos cuando Celia comenzó a buscar en documentos antiguos. Se preguntó si Celia siquiera sabía de este acuerdo. Probablemente no. Su padre prefería mantener sus planes compartimentados. Por supuesto, padre. Maren bajó la mirada para que él no viera lo que ardía detrás de ella. Estoy agradecida. No estaba agradecida, estaba aterrorizada. Y debajo del terror, enterrada tan profundamente que apenas lo reconocía ella misma, estaba furiosa. 3 días después, Maren estaba en el salón del trono del palacio de Valdris y vio por primera vez al hombre que la había comprado. El rey Alpha Caius no se parecía en nada a los retratos. Las pinturas mostraban a un gobernante severo pero apuesto, digno en sus túnicas ceremoniales. Un soberano noble en toda regla. No capturaban su pura presencia. La forma en que el aire mismo parecía volverse más pesado cuando entraba en una habitación. La forma en que cada lobo presente bajaba instintivamente los ojos. Sus cuerpos respondían a una presencia de alfa tan abrumadora que bordeaba lo sofocante. Era alto. Eso fue lo primero que notó. Más alto que cualquier hombre que hubiera visto. Ancho de hombros, con cabello oscuro que le caía más allá de la mandíbula, y ojos del color de una tormenta de invierno. Gris pálido, como escarcha sobre un cristal. Esos ojos la recorrieron una vez, la evaluaron por completo, y la descartaron en el espacio de una sola respiración. Lady Maren Varen, declaró el anunciador de la corte, presentada como candidata para el vínculo de compañera real según la petición de Lord Aldrich Varen. Maren hizo una profunda reverencia, exactamente como exigía el protocolo. Podía sentir las miradas de la corte clavadas en su espalda. Los susurros ya habían comenzado. Es bastante bonita, supongo. Pero mira ese vestido. Claramente no pueden permitirse algo mejor. Oí que la finca Varen está a semanas de ser embargada. Este es un movimiento desesperado. ¿Sabe lo de Ravenna? Seguro que debe saberlo. Maren mantuvo su expresión serena. Que susurraran, que juzgaran. Había sobrevivido a cosas peores que los chismes de la corte. Levántate. La voz del rey era profunda y fría y completamente sin inflexión. Mírame. Ella obedeció, y cuando sus ojos se encontraron con los de él, sintió algo extraño. Un destello, un tirón. Algo en su pecho respondió a algo en el de él, como una cuerda que se pulsa en la oscuridad. Su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. ¿Lo había sentido él también? El consejo me ha aconsejado aceptar este acuerdo, dijo Caius. Su tono dejaba claro lo que pensaba de ese consejo. El linaje de la casa Varen es aceptable. Su salud ha sido certificada. Está en edad de procrear. Enumeró estos hechos como quien enumera las cualidades de un caballo que se considera para la compra. He aceptado tomarte como mi compañera. Un murmullo recorrió la corte. Incluso aquellos que esperaban este resultado parecían sorprendidos de oírlo en voz alta. Sin embargo, los pálidos ojos grises del rey sostuvieron los de ella. No quiero ilusiones entre nosotros. Esto es una necesidad política. Nada más. ¿Entiendes? Maren sostuvo su mirada. Perfectamente, Su Majestad. Algo se movió detrás de sus ojos. Sorpresa, quizás, como si hubiera esperado que ella se acobardara, que llorara, que protestara. Ella no hizo ninguna de esas cosas. Bien, él asintió una vez a sus consejeros. La ceremonia de unión tendrá lugar en 3 meses. Hasta entonces, residirá en el ala este. Asegúrense de que tenga todo lo que necesita. Y sin otra palabra, sin un solo gesto de cortesía o amabilidad, el rey Alfa se dio la vuelta y se marchó. Dejó a Maren de pie, sola, en el centro del salón del trono, mientras la corte zumbaba a su alrededor como insectos perturbados. Había sido aceptada, había sido descartada, y en algún lugar en las sombras de la galería de arriba,
Vislumbró seda roja y ojos ambarinos, observando cada uno de sus movimientos. El ala este era hermosa y vacía. Las nuevas habitaciones de Maren eran más grandes que toda la casa de su familia, decoradas en tonos de plata y azul, con ventanas que daban a los jardines reales. Los sirvientes aparecieron en su puerta a los pocos minutos de su llegada, ofreciendo comida y vino, y preparando baños perfumados con jazmín. Ninguno de ellos la miró a los ojos. Le tomó 2 días entender por qué. No estaban siendo irrespetuosos, estaban siendo cuidadosos. La compañera elegida del rey Alfa era una posición de poder teórico, pero de peligro práctico. Cualquier sirviente que se acercara demasiado corría el riesgo de ser visto como si tomara partido. Y en una corte donde Ravenna había reinado como reina no oficial durante 3 años, tomar partido podía ser fatal. En la tercera noche llegó la citación, no del rey, de ella. Lady Ravenna solicita su presencia en el solarium, dijo el mensajero, con el rostro cuidadosamente inexpresivo, a su mayor conveniencia. Maren entendió el juego. Una invitación formulada como una solicitud, pero con la intención de ser una orden. Un juego de poder disfrazado de cortesía. Fue, de todos modos, mejor conocer a su enemigo. Ravenna era aún más hermosa de cerca, alta y esbelta, con cabello cobrizo que caía en cascada más allá de sus hombros y ojos ambarinos que parecían brillar a la luz de la tarde. Vestía de carmesí como siempre, el color de la pasión, la sangre y la posesión. Cuando Maren entró, estaba reclinada en una chaise longue como una reina en su corte. Ah, la pequeña Maren. La sonrisa de Ravenna era cálida. Su aroma no lo era. Debajo del perfume, Maren detectó algo agudo, territorial. Por favor, siéntate. Pensé que deberíamos conocernos dadas las circunstancias. Maren se sentó. Es muy amable de su parte, Lady Ravenna. ¿Lo es? La risa de Ravenna fue musical y fría. No soy conocida por ser amable, pero sí por ser directa, así que permíteme ser directa contigo ahora. Se inclinó hacia adelante. Estás aquí porque el consejo lo exigió. Caius aceptó este acuerdo porque no tenía otra opción. Pero no te equivoques, él es mío. Ha sido mío durante 3 años y seguirá siéndolo mucho después de que le hayas dado un heredero y te hayan escondido en alguna finca de campo para vivir el resto de tu utilidad. Maren mantuvo su expresión neutral. Aprecio su honestidad. ¿De verdad? Ravenna inclinó la cabeza, estudiándola. La mayoría de las mujeres llorarían, rogarían, intentarían apelar a alguna noción romántica de lazos del destino y compañeros verdaderos. Sus labios se curvaron. Tú simplemente te sientas ahí. ¿Por qué? Porque aprendí hace mucho tiempo que las lágrimas son armas que otras personas usan en tu contra. Porque ya me han vendido antes y sobreviví. Porque tú no eres lo peor que he enfrentado. Porque soy práctica. Dijo Maren simplemente. Tú tienes algo que yo quiero. Yo tengo algo que tú necesitas. Seguramente podemos llegar a un entendimiento. Los ojos de Ravenna se entrecerraron. ¿Qué podrías tener tú que yo necesite? Legitimidad. Maren sostuvo su mirada. Tienes el corazón del rey. No lo dudo. Pero no tienes su nombre, su corona o sus herederos. El consejo nunca te aceptará como reina. Pero a mí sí me aceptarán. Hizo una pausa. No tengo interés en robar lo que es tuyo, Lady Ravenna. Simplemente quiero sobrevivir. Quizás podamos ayudarnos mutuamente a lograrlo. Por un largo momento, Ravenna no dijo nada. Luego se rió, genuina esta vez, aunque no más cálida que antes. Eres más lista de lo que pareces, pequeña Baron. Se levantó, alisando su vestido carmesí. Muy bien, tenemos un entendimiento. No te metas en mi camino. Dale sus herederos y me aseguraré de que tu vida aquí sea tolerable. Se detuvo en la puerta. Pero si alguna vez intentas tomar más de lo que te ofrezco, te destruiré y lo disfrutaré. Salió bruscamente, dejando el aroma de rosas y veneno a su paso. Esa noche, Maren se paró en su ventana y observó la luna salir sobre Valdres. Se había comprado tiempo, quizás incluso protección. Ravenna creía que era práctica, pasiva, dispuesta a jugar el papel de yegua de cría a cambio de comodidad. Que lo creyera.
Maren había aprendido algo mucho más valioso de su conversación. Ravenna tenía miedo. Debajo de la confianza, debajo de las amenazas, la amante del rey Alfa estaba aterrorizada de perder su posición, lo que significaba que su control sobre él no era tan seguro como pretendía, lo que significaba que había grietas en este palacio, grietas que Maren tenía la intención de encontrar. Pero primero, necesitaba entender al hombre al que había sido entregada, el Alfa frío y distante que la había mirado como si no fuera nada. Y sin embargo, por un solo momento, había parecido casi sorprendido por lo que pasó entre ellos. ¿Qué escondes, Caius de Valdris? ¿Y por qué siento que mi vida depende de descubrirlo? La firma del contrato tuvo lugar en la cámara del Consejo Privado del Rey. Una habitación de madera oscura y estandartes antiguos, donde generaciones de gobernantes de Valdris habían tomado decisiones que dieron forma al reino. El padre de Maren estaba presente, prácticamente vibrando de codicia apenas disimulada. 3 consejeros reales se sentaron como testigos, y a la cabeza de la mesa, observando los procedimientos con el mismo desapego frío que mostraba con todo, se sentaba el rey Alfa Caius. Maren leyó el documento con atención, ignorando los suspiros impacientes de su padre. Los términos eran exactamente como los había esperado. Se convertiría en la compañera oficial de la corona. Las deudas de su familia serían perdonadas. Las concesiones de tierras seguirían al nacimiento de un heredero. A cambio, renunciaría a su autonomía, su futuro y cualquier derecho a la felicidad. Términos estándar para una sentencia de prisión. Todo está en orden, dijo uno de los consejeros. Si Lady Maren firmara aquí y Lord Aldrich aquí como testigo. Maren tomó la pluma. Su padre ya estaba extendiendo la mano para tomar la suya. Esperen. La única palabra del rey congeló a todos en su lugar. Caius no había hablado durante todo el procedimiento. Ahora sus ojos color escarcha se fijaron en Maren con una intensidad que hizo que su pulso se acelerara. «Déjenos solos», dijo a la sala. «Todos ustedes». Los consejeros intercambiaron miradas inciertas. Su padre balbuceó. «Su Majestad, seguramente la firma debería ser presenciada». Dije que se fueran. No había ira en su voz. No era necesario. El peso de su autoridad era suficiente. En segundos, la cámara quedó vacía. Las pesadas puertas se cerraron con un sonido como el de una tumba sellándose. Maren se sentó perfectamente quieta, el contrato sin firmar ante ella, la pluma en su mano, sola con el rey Alfa por primera vez. «No me has hecho ninguna pregunta», dijo Caius. Se levantó de su silla y se dirigió a la ventana, de espaldas a ella. La luz de la tarde perfilaba su ancha figura. «Todas las demás candidatas que vinieron antes que tú tenían docenas. ¿Qué tierras recibirían? ¿Qué joyas? ¿Qué sirvientes? ¿Qué garantía de estatus?» Hizo una pausa. «Tú no has preguntado nada». «¿Cambiarían las respuestas algo?», preguntó Maren. Él se volvió para mirarla. Algo pasó por su expresión. «No». «Entonces no tiene sentido preguntar». El silencio se extendió entre ellos. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja. «¿Sabes lo de Ravenna?» No era una pregunta. «Todo el mundo sabe lo de Ravenna», dijo Maren. «Y aún así firmaste. ¿O firmarás?» «¿Por qué?» Maren dejó la pluma, lo miró directamente a los ojos, sabiendo que podría ser visto como un desafío. «Porque me está ofreciendo algo que nunca he tenido, Su Majestad. Una jaula con una cerradura que quizás, con el tiempo, aprenda a forzar. La casa de mi padre no ofrecía tal posibilidad». Él la miró fijamente. Por un largo momento, ninguno de los dos se movió. «No eres lo que esperaba», dijo finalmente. Había algo casi como curiosidad en su tono. O quizás incomodidad. «El consejo te eligió por tu linaje. Sangre antigua. Lobos fuertes en tu ascendencia. Buen potencial de cría». Dijo las palabras de forma plana, clínica. «No me dijeron que serías así». «¿Así cómo?» «Despierta». Se acercó y Maren sintió que la temperatura en la habitación bajaba. No metafóricamente, realmente bajaba, como si el invierno mismo lo siguiera. «La mayoría de las mujeres que me presentan están actuando.
salameras o seductoras, o ambas cosas. Tú no estás haciendo ninguna de las dos. Sus ojos escudriñaron su rostro. ¿Qué es lo que realmente quieres, Maren Varen? La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie le había preguntado nunca qué quería, ni una sola vez en toda su vida. Quiero sobrevivir, dijo honestamente. Más allá de eso, no me he permitido querer nada. Parecía más seguro de esa manera. Algo cambió en su expresión. Dolor, quizás. Reconocimiento. Entonces nos parecemos en eso, dijo. Tan bajo que casi no lo oyó. Antes de que pudiera responder, él se apartó. El frío retrocedió. El momento se rompió. Firma el contrato, dijo, su voz formal de nuevo, distante de nuevo. La ceremonia de unión se celebrará en 3 meses. Hasta entonces no te faltará de nada. Pero entiende esto claramente. Se detuvo en la puerta, con la mano en la madera antigua. Nunca te amaré. No puedo. No es una elección. Es simplemente la verdad. Si puedes aceptar eso, podremos encontrar una manera de coexistir. Si no puedes, ¿puedo aceptarlo?, dijo Maren. Porque ¿qué otra opción tenía? Él asintió una vez y la dejó sola con el contrato y la pluma, y la creciente comprensión de que el rey alfa de Valdris no era frío porque quisiera serlo. Era frío porque algo lo había congelado. Los 3 meses pasaron en un torbellino de pruebas de vestuario, preparativos y apariciones públicas cuidadosamente coreografiadas. Maren aprendió a navegar por la corte, a reconocer qué nobles eran peligrosos y cuáles simplemente ambiciosos, a leer las corrientes de poder que se arremolinaban bajo las sonrisas educadas. Vio al rey en eventos formales, siempre a distancia, siempre con Ravenna cerca. Él nunca la miraba en estas ocasiones, nunca la reconocía más allá de lo que exigía el protocolo. Pero a veces, tarde en la noche, ella sentía algo. Una presencia fuera de su puerta, una vacilación, pasos que se acercaban y luego se retiraban sin llamar. Ella nunca lo mencionó. Él tampoco. La mañana de la ceremonia de unión, Maren se despertó y encontró una caja de regalo en su tocador. Dentro había un anillo, simple, de plata, elegante. Una nota doblada debajo decía, «Usa esto hoy, te marcará como mía a los ojos del reino». Sin firma, sin sentimiento, solo una instrucción. Se deslizó el anillo en el dedo y sintió que se asentaba como una promesa o una advertencia. La catedral estaba llena a rebosar para cuando llegó. 500 nobles, dignatarios de reinos vecinos, el sumo sacerdote con sus túnicas ceremoniales. Y en el altar, esperándola, nadie. El altar estaba vacío. Los murmullos se extendieron por la multitud. Maren se quedó helada en la entrada. Su vestido blanco de repente se sentía como un sudario. ¿Dónde estaba él? ¿Había pasado algo? ¿Había cambiado de opinión? Entonces las grandes puertas detrás del altar se abrieron y el rey Alpha Caius entró con Ravenna del brazo. La amante vestía de carmesí. Por supuesto que sí. Su cabello cobrizo estaba recogido en alto, adornado con rubíes, y su sonrisa era radiante mientras se aferraba al brazo del rey como si perteneciera allí, como si tuviera todo el derecho. La multitud estalló en susurros, escándalo, conmoción, horror deleitado. Maren no se movió. Los vio acercarse juntos al altar. Vio a Ravenna tomar una posición justo detrás del rey. Vio a Caius finalmente volverse para mirarla con esos ojos fríos y vacíos. La estaba poniendo a prueba, o castigándola, o simplemente mostrándole exactamente dónde se situaba en la jerarquía de su corazón. La última, siempre la última, después del deber, después de la política, después de ella. El sumo sacerdote miró entre ellos nerviosamente. Su Majestad, estamos preparados para comenzar el rito de unión, si usted lo desea. Caius no dijo nada, simplemente se quedó allí, esperando, con su amante a su espalda, su compañera elegida ante él, y ni un ápice de remordimiento en su expresión. Maren sintió que algo cambiaba dentro de ella. El terror que había llevado durante 3 meses se calcificó en algo más duro, algo que se negaba a doblegarse. Caminó hacia adelante. La multitud se calló.
La sonrisa de Ravenna se ensanchó, anticipando lágrimas, anticipando un colapso que humillaría a la chica Varen de una vez por todas. Maren se detuvo ante el rey. Lo miró por un largo momento, memorizando su rostro, memorizando este sentimiento. Luego se quitó el anillo. «Ella es tuya», dijo Maren, colocando la banda de plata en su palma. «Y esto también». Se dio la vuelta y salió de la catedral, 500 jadeos resonando detrás de ella, y no miró hacia atrás. Las puertas se cerraron de golpe detrás de ella, y Maren finalmente se permitió respirar. No tenía un hogar al que regresar, ni aliados, ni recursos. Su padre la repudiaría en el momento en que se enterara de lo que había hecho. Acababa de rechazar públicamente al rey Alfa de Baldris y lo había humillado ante todo el reino. Estaba libre y estaba condenada, pero al menos ya no era una cosa para ser intercambiada. Maren había cruzado la mitad del patio cuando oyó los pasos detrás de ella, rápidos, decididos y que irradiaban una presencia de Alfa tan abrumadora que la detuvo en seco. «No te vas a ir». Su voz era diferente ahora. No fría, no vacía. Había algo ardiendo bajo la escarcha, algo que hacía que el aire crepitara con tensión. Maren se volvió para enfrentarlo. El rey Alfa Caius estaba a 3 pasos de distancia, el anillo de plata todavía apretado en su puño, sus ojos pálidos ardiendo con una emoción que no podía nombrar. «Acabo de hacerlo», dijo ella. «El vínculo no está completo». Él dio un paso más cerca. «Técnicamente sigues siendo mi compañera elegida. Hasta que el Consejo disuelva formalmente el acuerdo, no puedes abandonar los terrenos del palacio. Entonces disuélvelo». «No». La palabra quedó suspendida entre ellos, pesada e imposible. «¿Por qué?», exigió Maren. «No me quieres, lo has dejado muy claro. Déjame ir». «No puedo». Su mandíbula se tensó. «No lo entiendes. No puedo». Había algo en su voz, desesperación, miedo, cosas que no deberían existir en el rey Alfa de Baldris. Antes de que Maren pudiera responder, una ola de mareo la invadió. El mundo se inclinó. Los colores se mezclaron. Sintió algo antiguo y vasto removerse en su pecho, algo que había estado durmiendo toda su vida y que ahora, de repente, catastróficamente, se despertaba. «¿Qué?», tropezó. «¿Qué me está pasando?». Caius la atrapó antes de que cayera al suelo. Sus brazos eran fuertes a su alrededor, y su piel estaba helada, y sus ojos estaban abiertos de par en par por la conmoción mientras la miraba. «Imposible», susurró. «No puede ser». «¿Qué?», jadeó Maren. «¿Qué está pasando?». Pero él no respondió. Simplemente la sostuvo mientras el mundo se oscurecía, y lo último que oyó fue su voz, ronca y rota, diciendo una sola palabra: «Compañera». Maren se despertó en una habitación desconocida. El techo sobre ella estaba pintado con constelaciones, estrellas plateadas contra un azul profundo, y por un momento pensó que estaba soñando. Luego los recuerdos volvieron de golpe. La ceremonia, el anillo, la huida, y luego algo más, algo que la había atravesado como un rayo. Se sentó demasiado rápido y lo lamentó de inmediato. Le dolía la cabeza, le dolía el pecho, y había un extraño calor pulsando bajo su piel, como brasas que habían estado inactivas toda su vida y ahora luchaban por encenderse. «No deberías moverte todavía». Su voz provenía de las sombras cerca de la ventana. Los ojos de Maren se ajustaron y lo encontró allí. El rey Alfa estaba sentado en una silla que parecía demasiado pequeña para su cuerpo, con los codos en las rodillas y la cabeza inclinada. Parecía agotado. Más que eso, parecía atormentado. «¿Qué me pasó?», preguntó Maren. Su voz salió ronca, desconocida. Caius no respondió de inmediato. Cuando finalmente levantó la cabeza, sus pálidos ojos estaban llenos de algo que nunca había visto allí antes: incertidumbre, miedo. «¿Cuánto sabes sobre los verdaderos lazos de compañero?», preguntó. «Lo básico. Son raros, predestinados, inquebrantables una vez formados». Maren hizo una pausa. «La mayoría de la gente pasa toda su vida sin encontrar el suyo». «La mayoría de la gente sí.
Se levantó de la silla e incluso en su estado debilitado, Maren sintió el peso de su presencia llenar la habitación. Me dijeron que el mío no existía, que cualquier parte de mí que debía reconocer a un verdadero compañero había sido dañada, destruida. Se rió amargamente. Lo creí. Durante 20 años lo creí. 20 años. Maren hizo el cálculo rápidamente. Apenas habría sido más que un niño cuando recibió ese veredicto. ¿Qué cambió?, preguntó ella. Tú, dijo la palabra como si le costara algo. Cuando pusiste ese anillo en mi mano y te fuiste, algo sucedió, algo que he pasado toda mi vida escuchando que era imposible. La miró a los ojos. El vínculo despertó. Después de 2 décadas de silencio, despertó. Y te eligió a ti. La garganta de Maren se apretó. Un verdadero lazo de compañero con el rey Alfa, el hombre que la había humillado ante todo el reino, que mantenía una amante abiertamente, que le había dicho claramente que nunca la amaría. Por eso me detuviste en el patio, dijo lentamente. No por política o protocolo, porque lo sentiste. Lo sentí, confirmó él. Y tú también, lo reconocieras o no. Por eso te desmayaste. El vínculo intentaba completarse, pero tu cuerpo no estaba preparado. Has estado inconsciente durante 2 días. 2 días. Maren se miró y se dio cuenta de que llevaba ropa diferente. Lino suave. Alguien la había cambiado, la había cuidado. ¿Ravena?, dijo de repente. ¿Ella sabe? Algo oscuro pasó por su rostro. Ravena no sabe nada. Nadie lo sabe, excepto mi médico personal, y ha jurado guardar silencio. Hizo una pausa. Esto no puede hacerse público. Todavía no. No hasta que entienda lo que está pasando. ¿Qué quieres decir con qué está pasando? Acabas de explicarlo. Somos compañeros verdaderos. El vínculo se ha formado. ¿No es ese el final? No. Se acercó, y Maren sintió que ese extraño calor en su pecho se intensificaba. Cuanto más se acercaba, más fuerte se volvía. Un verdadero lazo de compañero debería traer equilibrio, armonía, calidez. Su mandíbula se tensó. Pero yo no soy capaz de sentir calidez. No lo he sido en 20 años. Y si el vínculo intenta completarse con un recipiente tan roto como yo, no terminó la frase. No era necesario. Podría matar a uno de nosotros, dijo Maren en voz baja. Podría matarnos a ambos. El silencio cayó entre ellos, pesado de implicaciones. Maren debería haber estado aterrorizada. Debería haber exigido que la liberaran, que la enviaran lejos, que escapara de este palacio y de este hombre y de esta situación imposible. En cambio, preguntó, ¿por qué estás roto? Él se estremeció, realmente se estremeció, como si ella lo hubiera golpeado. Eso no es asunto tuyo, es absolutamente asunto mío. Maren se enderezó a pesar del mareo. Si estoy atada a ti, si mi vida ahora está ligada a lo que sea que esté mal contigo, tengo derecho a saber. No tienes ningún derecho aquí. Su voz bajó a un gruñido. Los renunciaste cuando me arrojaste ese anillo a la cara. Renuncié al contrato. No renuncié a mi dignidad. Ella se encontró con su mirada sin pestañear. Dime, Caius, dime qué te pasó hace 20 años que te convenció de que nadie podría ser tu compañera. Él la miró fijamente durante un largo momento. Las sombras en la habitación parecieron profundizarse. La temperatura bajó y Maren vio su aliento empañarse en el aire entre ellos. No esta noche, dijo finalmente. Todavía te estás recuperando. Hablaremos de nuevo cuando estés más fuerte. Cuando yo esté más fuerte o cuando tú estés listo para dejar de esconderte. Su expresión se cerró por completo. El frío se intensificó hasta que Maren temblaba a pesar de las mantas. Descansa, ordenó. Enviaré comida y medicinas. No intentes salir de esta habitación. Estaba casi en la puerta cuando ella volvió a hablar. Gracias. Él se detuvo. No se volvió. ¿Por qué? Por atraparme, en el patio. Podrías haberme dejado caer. Una pausa. Luego, tan bajo que casi no lo oyó. Siempre te atraparé. Es lo que exige el vínculo. ¿Es esa la única razón? No respondió. La puerta se cerró detrás de él y Maren se quedó sola con las estrellas pintadas y el calor que aún pulsaba en su pecho.
y la creciente certeza de que el rey Alpha Caius de Valdris no era un villano. Era un prisionero, igual que ella. Los días que siguieron fueron extraños. Maren fue trasladada a nuevas habitaciones, más grandes y seguras que las anteriores, con guardias apostados en cada entrada. Oficialmente se estaba recuperando de un desmayo provocado por el estrés de la ceremonia. Extraoficialmente la estaban escondiendo. Pero, ¿escondiéndola de quién? Caius la visitaba cada noche después de que la corte se retirara. Nunca se quedaba mucho tiempo. Nunca la tocaba. Pero venía. Y hablaban. Y lentamente, pieza por pieza, Maren comenzó a entender al hombre detrás de la corona. Estaba solo, desesperada, dolorosamente solo, aunque nunca lo admitiría. Había sido preparado para ser rey desde su nacimiento, entrenado para suprimir las emociones, enseñado que la vulnerabilidad era debilidad. Su padre había muerto cuando él tenía 12 años, dejándolo para gobernar un reino siendo todavía un niño. El consejo lo había controlado durante años, tomando decisiones en su nombre. Y para cuando tuvo la edad suficiente para afirmarse, había olvidado cómo sentir algo en absoluto. Una noche, mientras un fuego ardía abajo entre ellos, finalmente le contó la verdad. Cuando tenía 12 años, mi padre arregló un matrimonio estratégico para mí. Una princesa de un reino vecino. Su voz era distante, como si recitara algo memorizado hace mucho tiempo. 2 semanas antes de la boda, conocí a alguien más, una sirvienta en el palacio. Fue amable conmigo, la primera persona que había sido amable sin esperar nada a cambio. Pensé que la amaba. Maren escuchó en silencio, sintiendo que interrumpir rompería algo frágil. Mi padre nos descubrió juntos, no haciendo nada impropio, solo hablando, pero fue suficiente. Estaba furioso de que yo pusiera en peligro una alianza política por una sirvienta. La voz de Caius se endureció. Llamó a una bruja, una que se especializaba en modificación emocional, y le ordenó que eliminara mi capacidad de amar por completo. Las palabras golpearon a Maren como un golpe físico. ¿Hizo qué? Se suponía que el hechizo no era permanente, solo lo suficientemente fuerte como para superar el matrimonio, para evitar que formara apegos que pudieran interferir con el deber. Caius se volvió para mirarla, y su expresión era sombría. Pero algo salió mal. La bruja cometió un error, o quizás mi padre exigió algo más fuerte de lo que ella podía proporcionar de manera segura. De cualquier manera, el hechizo no solo suprimió mis emociones, las congeló, me congeló a mí. Extendió las manos. Este frío que sientes no es una condición natural. Es el hechizo todavía funcionando después de 20 años, todavía congelando todo dentro de mí que intenta sentir. Maren se puso de pie. Por eso me dijiste que nunca podrías amarme. No porque eligieras no hacerlo, sino porque estabas maldito. No maldito, roto. Se rió amargamente. Las maldiciones se pueden romper. Esto no. La bruja que lanzó el hechizo murió hace años. No dejó notas, ni instrucciones, ni forma de deshacer lo que se hizo. He buscado. He contratado a docenas de otras brujas para que me examinen. Todas dicen lo mismo. El hechizo está demasiado arraigado. Quitarlo me mataría. ¿Y el vínculo? Preguntó Maren. Si completar un verdadero lazo de compañero podría matarnos a ambos. ¿Es por eso? ¿Porque el vínculo está tratando de alcanzar emociones que están congeladas? Sí, la miró a los ojos. El vínculo exige completarse, exige amor, y cada vez que busca lo que debería estar allí y solo encuentra hielo, se esfuerza más. Eventualmente, nos destrozará a ambos tratando de conectarse con algo que ya no existe. Maren cruzó la habitación para pararse frente a él. Él la observó acercarse con algo parecido al terror en sus ojos. ¿Asumes que tu capacidad de amar ya no existe?, dijo ella en voz baja. Pero te he visto estos últimos días. Te he visto ablandarte. He sentido tus manos calentarse cuando rozan las mías. Algo todavía está vivo ahí dentro, Caius. Algo que el hechizo no destruyó por completo. Eso es el vínculo hablando. Te hace ver cosas que no están ahí. ¿O simplemente revela lo que has pasado 20 años negando?
Se acercó a él y esta vez él no se apartó. Sus palmas se presionaron contra su pecho, contra el hielo que parecía emanar de su propio corazón, y ella le infundió calor con todo lo que tenía. Él se estremeció. Sus manos subieron para cubrir las de ella, manteniéndolas en su lugar. Si te equivocas, dijo con voz ronca, esto te matará. Y si tengo razón, podría salvarnos a ambos. Ella lo miró a los ojos. Estoy dispuesta a correr ese riesgo. ¿Y tú? Él la miró fijamente durante un largo y agonizante momento. Luego, lenta, cuidadosamente, como si estuviera hecha de cristal, se inclinó y presionó sus labios en su frente. El frío se hizo añicos. Maren jadeó mientras el calor la inundaba, no doloroso sino abrumador, como entrar en un sol de verano después de una vida de invierno. Sintió el vínculo surgir entre ellos. Sintió que encajaba en su lugar con un clic casi audible, y sintió algo más también. Sus emociones reales, liberadas por un momento de su prisión helada. Soledad tan vasta que era como un océano. Duelo por una infancia robada. Vergüenza por cada palabra fría, cada mirada distante. Cada vez que había alejado a alguien porque sentir era demasiado peligroso. Y debajo de todo, frágil y aterrorizada y desesperadamente viva. Esperanza. Él también lo sintió. Ella lo vio en sus ojos. Vio el asombro y el terror luchando por el dominio. Maren, susurró, ¿qué has hecho? Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Ravenna estaba en el umbral. Sus ojos ambarinos ardían. Su vestido carmesí se agitaba a su alrededor como llamas. Bueno, dijo. Su voz goteaba veneno. ¿No es esto acogedor? Caius se interpuso inmediatamente frente a Maren. Instintivamente. Su cuerpo era un escudo entre ella y la furia en la puerta. El frío volvió a él tan rápidamente que la escarcha se formó en su ropa. Ravenna. Su voz era controlada, pero Maren podía sentir la tensión que irradiaba a través del vínculo. No deberías estar aquí. ¿No debería estar aquí? Ravenna se rió, alto y frágil. He pasado 3 años en este palacio. 3 años calentando tu cama, manejando tu corte, jugando el papel de reina en todo menos en el nombre. Y ahora descubro que la has estado escondiendo, reuniéndote con ella en secreto, mientras me decías que estaba demasiado enferma para recibir visitas. Esto no es lo que parece. ¿No lo es? Los ojos ambarinos de Ravenna encontraron a Maren por encima de su hombro. Te lo advertí, pequeña Maren. Te advertí lo que pasaría si intentabas tomar más de lo que te ofrecí. Y ahora aquí estás, con las manos en lo que es mío, con los ojos llenos de sentimientos que no tienes derecho a poseer. Ravenna. La voz de Caius se endureció. Ya es suficiente. ¿Suficiente? Se acercó acechando, y Maren vio algo que no había notado antes. Ravenna estaba pálida, demasiado pálida. Sus manos temblaban, y había ojeras bajo sus ojos que el maquillaje no podía ocultar del todo. Algo andaba mal con ella, algo más allá de simples celos. No tienes derecho a decirme qué es suficiente. No después de todo lo que he sacrificado por ti, todo lo que he hecho. ¿Qué has hecho? Preguntó Maren en voz baja. La mirada de Ravenna se clavó en ella. ¿Crees que eres especial porque te visita? ¿Porque te toma de la mano como un chico enamorado? Sonrió y fue cruel y rota. Yo también fui especial una vez, antes de darme cuenta de la verdad. ¿Qué verdad? Que no puede amar a nadie, ni a mí, ni a ti, ni siquiera a sí mismo. La voz de Ravenna se quebró. Pensé que podría arreglarlo. Pensé que si lo amaba lo suficiente, le daba lo suficiente, sacrificaba lo suficiente, eventualmente el hielo se derretiría. Pero nunca lo hizo. Nunca lo hará. Se rió amargamente. Así que encontré otra manera. Caius se quedó muy quieto. ¿Qué quieres decir? ¿Otra manera? Ravenna metió la mano en su corpiño y sacó un pequeño frasco lleno de un líquido oscuro. Maren no lo reconoció, pero Caius claramente sí. Su rostro se puso blanco. ¿De dónde sacaste eso?, exigió. ¿Importa? Ravenna sostuvo el frasco a la luz de las velas,
observando el líquido arremolinarse. Esencia de vínculo, elaborada por una bruja de las provincias orientales. Muy rara, muy cara y muy efectiva para crear apegos emocionales artificiales. Las implicaciones cayeron sobre Maren como una ola. Lo has estado drogando. Lo he estado salvando. Los ojos de Ravenna ardían. ¿Sabes lo que es amar a alguien que no puede amarte? ¿Dar todo y no recibir nada? La esencia no crea amor, pero crea dependencia, necesidad. Él vuelve a mí porque su cuerpo anhela lo que lo he condicionado a anhelar. Y eso ha sido suficiente. Hasta que llegaste tú. Caius no se había movido, no había hablado. Maren sintió el caos de sus emociones a través del vínculo. Rabia, traición, y debajo de todo, una terrible comprensión. ¿Cuánto tiempo? Preguntó, su voz mortalmente silenciosa. 2 años. Ravenna no se inmutó. Desde la primera vez que intentaste terminar las cosas entre nosotros. Dijiste que no sentías nada por mí, que no podías, así que me aseguré de que sintieras algo, incluso si era artificial, incluso si era solo una necesidad química disfrazada de afecto. Me envenenaste, te mantuve. La compostura de Ravenna se rompió, las lágrimas rodaron por sus mejillas. Te mantuve cuando nadie más podía. Te mantuve caliente cuando todo dentro de ti estaba congelado. ¿Y este es el agradecimiento que recibo? ¿Me reemplazas con una chica noble endeudada que ni siquiera puede permitirse un vestido decente? Ravenna. Caius dio un paso hacia ella y la temperatura en la habitación se desplomó. Cristales de hielo se formaron en las ventanas. La escarcha se extendió por el suelo. Dame el frasco. ¿Para qué? Para que puedas destruir lo único que nos une. Ella retrocedió, aferrando el frasco a su pecho. No dejaré que ella te aparte de mí. No puedo. Ella no me está apartando. Nunca me tuviste. Su voz era lo suficientemente fría como para igualar su piel. Lo que tenías era una marioneta, una dependencia que fabricaste con veneno. Eso no es amor, Ravenna. Eso es posesión. ¿Y lo que ella ofrece es mejor? Ravenna gesticuló salvajemente hacia Maren. Un verdadero lazo de compañero con un corazón congelado. Eso los matará a ambos en menos de 1 año. Al menos mi método te mantiene vivo. Tu método me mantiene prisionero. Extendió la mano. El frasco. Ahora. Por un largo momento nadie se movió. Los ojos de Ravenna se movían entre ellos, salvajes y desesperados. Maren pudo ver los cálculos que se hacían detrás de esos ojos ambarinos, la comprensión de que había perdido, la negativa a aceptarlo. Entonces Ravenna hizo algo que ninguno de ellos esperaba. Se lo bebió, el frasco entero, de un solo trago desesperado. No. Caius se abalanzó sobre ella, pero era demasiado tarde. Ravenna se desplomó de rodillas. El frasco vacío se hizo añicos en el suelo. Su cuerpo convulsionaba mientras la esencia concentrada inundaba su sistema. «Si no puedo tenerte», jadeó. Su voz ya se desvanecía. «Entonces me aseguraré de que nunca me olvides. Cada vez que la mires, recordarás lo que me hiciste, en lo que me convertiste». Entonces sus ojos se pusieron en blanco y cayó. Maren se apresuró hacia adelante. Pero Caius ya estaba allí, comprobando el pulso, ladrando órdenes a los guardias que finalmente habían llegado por la conmoción. «Traigan al médico, ahora, y despejen este corredor. Nadie habla de lo que pasó aquí». El caos que siguió fue un borrón. Se llevaron a Ravenna, su rostro ceniciento, su respiración superficial. Los sirvientes limpiaron la escarcha del suelo. Los consejeros susurraban en las esquinas. Y a través de todo, Caius permaneció en el centro de la habitación, mirando el frasco roto como si contuviera las respuestas a preguntas que no se atrevía a hacer. Maren se le acercó con cuidado. «El médico dice que sobrevivirá. La esencia está recorriendo su sistema, pero es fuerte. En unos días debería recuperarse». 2 años. Su voz era hueca. «Me ha estado envenenando durante 2 años y nunca lo supe. Pensé que los antojos eran genuinos. Pensé que una parte de mí realmente la quería. No podía saberlo. Debería haberlo sabido».
Sus manos se cerraron en puños. Soy el rey Alfa. Se supone que debo estar vigilante, protegido, y en cambio dejé que una serpiente entrara en mi cama porque estaba tan desesperado por cualquier sentimiento que confundí el veneno con el afecto. Maren intentó alcanzarlo, pero él retrocedió. No lo hagas. Su voz se quebró. Ahora no. No puedo. Necesito tiempo para procesar esto, para entender qué es real y qué fue fabricado. Caius, el vínculo entre nosotros no es fabricado. Lo sabes. ¿Lo sé? La miró a los ojos y ella vio la duda allí. El miedo. ¿Cómo puedo confiar en algo que siento cuando mis propias percepciones han estado comprometidas durante años? ¿Cómo sé que este calor que siento contigo es genuino y no solo otra manipulación que no entiendo? Era una pregunta justa, una pregunta devastadora. Y Maren no tenía una respuesta. Me iré, dijo en voz baja. Tómate el tiempo que necesites. Pero sabe esto, Caius, lo que sea que Ravenna te haya hecho, cualquier veneno que haya usado. No crearon el vínculo, no pudieron. Los verdaderos lazos de compañero no se pueden fabricar. Son el destino, algo más allá de la manipulación. Se detuvo en la puerta. Cuando estés listo para creer eso, estaré aquí. Lo dejó solo con sus certezas destrozadas y su corazón congelado, y la creciente comprensión de que todo lo que creía saber sobre los últimos 2 años era una mentira. Esa noche, Maren no durmió. Se sentó junto a la ventana, observando las estrellas, sintiendo el vínculo pulsar débilmente en su pecho. La estaba bloqueando, levantando muros. Podía sentir el hielo formándose entre ellos, más espeso que nunca, y no sabía si tenía la fuerza para romperlo de nuevo. Cerca del amanecer, llamaron a su puerta. La abrió y encontró a una sirvienta con ojos asustados. Lady Maren, susurró la chica, debe venir rápido. El rey se ha desmayado. Los médicos no pueden despertarlo. El mundo se inclinó. Maren corría antes de decidir conscientemente moverse, volando por los pasillos, pasando junto a guardias sorprendidos, siguiendo las urgentes indicaciones de la sirvienta. Lo encontró en sus aposentos, rodeado de médicos y consejeros, inmóvil en su cama. Su piel no solo estaba fría ahora, estaba azul. Cristales de hielo cubrían sus pestañas. La escarcha cubría sus labios. ¿Qué pasó?, exigió Maren. No lo sabemos, mi señora. El médico jefe se retorció las manos. Despidió a todos hace varias horas. Cuando vinimos a verlo esta mañana, estaba así. Su temperatura está bajando rápidamente. Si no podemos calentarlo... No terminó. No era necesario. Maren se abrió paso entre la multitud y se subió a la cama junto a él. Presionó sus palmas contra su pecho, en el lugar donde su corazón congelado luchaba por latir. Todos fuera, ordenó. Mi señora, no podemos dejar al rey desatendido en esta condición. Dije fuera. No levantó la voz. No era necesario. Algo en su tono, algo antiguo y poderoso que no entendía del todo, hizo que cada persona en la habitación obedeciera sin más discusión. La puerta se cerró. Estaban solos. Caius. Maren se inclinó, vertiendo cada onza de calor que poseía en su toque. Escúchame. Sé que tienes miedo. Sé que no confías en lo que sientes, pero esto es real. Nosotros somos reales. Y no voy a dejar que te congeles hasta morir porque una bruja te rompió hace 20 años y una mujer te envenenó durante 2. Ninguna respuesta. El hielo continuó extendiéndose. Me dijiste que tenías curiosidad por mí. Continuó con la voz quebrada, que era lo primero por lo que había sentido curiosidad en años. Bueno, yo también tengo curiosidad por ti. Quiero saber cómo eres cuando estás cálido, cuando ríes, cuando sientes alegría sin preguntarte si es fabricada. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, aterrizando en su piel congelada. Quiero la oportunidad de amarte como es debido, Caius. Por favor, no te vayas antes de que tengamos esa oportunidad. Todavía nada. Su ritmo cardíaco se estaba desacelerando. Podía sentirlo a través del vínculo, sentirlo desvanecerse. Y entonces, en lo profundo de ella, algo se encendió. No era solo calor, era fuego, puro,
ardiente, fuego imposible, surgiendo de algún lugar oculto que nunca supo que existía. Fluyó a través de sus manos hacia su pecho, y Maren observó conmocionada cómo el hielo comenzaba a retroceder. Sus ojos se abrieron de golpe. Maren. Su voz era un jadeo ronco. ¿Qué eres? No lo sé. Lloraba y reía al mismo tiempo. No lo sé, pero estás vivo. Estás vivo. Él alcanzó su rostro con manos que todavía estaban frías pero se calentaban, y la atrajo hacia abajo, y sus labios encontraron los de ella en un beso que sabía a invierno rompiendo en primavera. El vínculo se completó. Lo sintió encajar en su lugar, sintió sus emociones inundarla y las de ella inundarlo a él. Y por un momento perfecto no hubo hielo, ni miedo, ni 20 años de aislamiento congelado. Solo había calor, solo ellos. Entonces sus ojos se abrieron con horror. Maren, susurró, tus manos. Ella miró hacia abajo. Sus palmas brillaban, realmente brillaban, emitiendo una luz dorada que pulsaba con cada latido del corazón. Y en sus muñecas, subiendo en espiral por sus antebrazos, aparecían marcas, símbolos antiguos que no reconocía, quemándose en su piel. ¿Qué me está pasando?, susurró. Pero antes de que él pudiera responder, antes de que cualquiera de los dos pudiera procesar lo que estaban viendo, la puerta se abrió de golpe. Su padre estaba en la entrada, flanqueado por guardias reales, una sonrisa triunfante en su rostro hinchado. Vaya, vaya, dijo Lord Aldrich Varen. Siempre supe que escondías algo, hija. Pero esto... Se rió. Esto lo cambia todo. Maren se movió instintivamente para proteger a Caius, pero él ya se estaba levantando de la cama, interponiéndose entre ella y los hombres en la puerta. El frío irradiaba de él de nuevo, pero era diferente ahora, controlado, convertido en un arma. Lord Aldrich, su voz podría haber congelado el fuego. Está invadiendo los aposentos privados del rey. Explíquese antes de que lo haga ejecutar donde está. Su padre no se inmutó. Si acaso su sonrisa se ensanchó. Mis disculpas, Su Majestad, pero cuando recibí la noticia de que mi hija de alguna manera se había abierto camino de nuevo a su presencia, supe que tenía que actuar rápidamente. Sus ojos encontraron a Maren, y ella vio algo allí que nunca había visto antes, no solo codicia, sino hambre. Lo había sospechado durante años, por supuesto. Su madre trató de ocultarlo, pero ciertas señales son inconfundibles. Y ahora, al ver esas marcas, se rió. No tiene idea de lo que es ella, ¿verdad? Padre. La voz de Maren tembló. ¿De qué estás hablando? ¿Todavía fingiendo inocencia? ¡Qué encantador! Lord Aldrich entró más en la habitación, ignorando el gruñido de advertencia del rey. Su Majestad, debo informarle que la mujer con la que se ha vinculado no es simplemente una noble caída en desgracia. Es algo mucho más valioso y mucho más peligroso. Hable claro, ordenó Caius. O no hable en absoluto. Muy bien. Los ojos de su padre brillaron. Maren es una nacida del sol, portadora de la llama antigua, la última de un linaje que se suponía que se había extinguido hace 3 siglos. Las palabras no significaron nada para Maren, pero vio a Caius tensarse, vio la sangre drenarse de su rostro. Eso es imposible, dijo. Los nacidos del sol fueron exterminados durante las guerras de la purga. Todos los libros de historia lo confirman. Todos los libros de historia fueron escritos por aquellos que querían que los nacidos del sol fueran olvidados. Lord Aldrich se acercó a la ventana, mirando la luz del amanecer como si tuviera todo el tiempo del mundo. Pero los linajes son cosas tercas. Se esconden, se diluyen, esperan. Se volvió para enfrentarlos. La madre de Maren fue la última descendiente pura de la casa Solarius, la familia gobernante de los nacidos del sol. Ocultó su herencia, se casó por debajo de su estatus y rezó para que el poder se saltara a su hija por completo. Su labio se curvó. No lo hizo. Maren miró sus manos, las marcas doradas que aún pulsaban en su piel. No entiendo. ¿Qué significa esto? ¿Qué soy? Eres un arma. La voz de su padre era fría.
Los nacidos del sol no eran simplemente brujas o sanadores, eran conductos vivos de fuego solar. Podían quemar cualquier magia, romper cualquier maldición y derretir cualquier hielo. Sus ojos se dirigieron a Caius, incluyendo, imagino, el hechizo que ha mantenido a nuestro querido rey congelado durante 20 años. La comprensión cayó sobre Maren como una ola, el calor que siempre había sentido dentro de ella. La forma en que podía tocar a Caius sin ser dañada por su frío, el fuego que había brotado de sus manos cuando él estaba muriendo. No solo era su verdadera compañera, era su cura. Lo sabías. La voz de Maren era apenas un susurro. Todo este tiempo sabías lo que era, por eso seguías intentando venderme, no por las deudas, sino porque buscabas al mejor postor. Finalmente, lo entiende. Su padre aplaudió burlonamente. Sí, hija, tu madre me hizo jurar que protegería tu secreto, que te dejaría vivir una vida normal. Pero las vidas normales no pagan deudas. Las vidas normales no restauran las casas caídas a la gloria. Extendió las manos. Cuando supe que el rey buscaba una compañera, lo supe de inmediato. ¿Una nacida del sol vinculada al rey congelado? ¿El poder que crearía esa unión? Los reinos se arrodillarían para poseerlo. Planeaste esto, dijo Caius lentamente. El acuerdo, el contrato. Sabías de mi condición y sabías que ella podría afectarla. Lo sospechaba, lo esperaba. Lord Aldrich se encogió de hombros. Que el vínculo se formara fue un bono inesperado. Significa que ahora no puede dejarte, no puede escapar, no puede negarse a usar su poder cuando yo lo ordene. Cuando tú lo ordenes. Maren se rió amargamente. He terminado de obedecer tus órdenes, padre. He terminado de ser tu moneda de cambio. ¿Lo estás? Su sonrisa se volvió cruel. Entonces quizás deberías saber el resto. Tu madre no murió de una enfermedad cuando tenía 6 años, Maren. Yo la maté. El mundo se detuvo. Iba a llevarte lejos. Huir a alguna tierra distante donde nunca podría encontrarte. Nunca beneficiarme de lo que eres. No podía permitir eso. Lo dijo tan casualmente, tan objetivamente. El veneno fue rápido, no sufrió mucho, y con ella fuera tu secreto estaba a salvo conmigo. Maren no podía respirar, no podía pensar. Su madre gentil y amorosa que le había cantado para dormir y le había trenzado el cabello y le había prometido que todo estaría bien, asesinada por el hombre que se suponía que debía protegerlas a ambas. Monstruo. Las palabras salieron rotas. Absoluto monstruo. Soy un pragmático. Lord Aldrich sacó un pequeño dispositivo de su abrigo, algo metálico y cubierto de runas. Y como pragmático, me he preparado para la posibilidad de que no cooperes voluntariamente. Este dispositivo fue creado por la misma bruja que hechizó a nuestro querido rey hace tantos años. Después de todo, sí dejó notas, a pesar de lo que todos creían. Notas que adquirí a un gran costo. Caius se movió más rápido de lo que Maren había visto moverse a nadie, pero todavía estaba débil por su colapso, y su padre estaba preparado. 2 guardias se adelantaron con las armas desenvainadas, y el dispositivo en la mano de Lord Aldrich comenzó a brillar con una luz verde enfermiza. Caius se congeló a mitad de camino. Literalmente se congeló. Su cuerpo se bloqueó en su lugar. El hielo se extendió rápidamente por su piel, más rápido que antes. El hechizo original, explicó Lord Aldrich con calma, fue diseñado para suprimir la emoción. Este dispositivo la amplifica, la acelera. En aproximadamente 5 minutos, el corazón del rey estará tan congelado que ni siquiera el fuego de una nacida del sol podría descongelarlo. No. Maren se abalanzó hacia Caius, pero su padre la agarró del brazo. Su agarre era doloroso. Harás exactamente lo que yo diga, siseó, o lo verás morir, y luego encontraré otros usos para tu poder, menos agradables. Lady Maren. Una nueva voz, suave, femenina, familiar. Maren se volvió para ver a Ravenna de pie en la puerta, pálida y temblorosa, pero muy viva. Los médicos habían logrado estabilizarla, aunque parecía que podría volver a colapsar en cualquier momento. Y a su lado, sosteniendo su peso, había un rostro que Maren no había visto en 3 años.
Celia, su media hermana, la chica que había sido criada junto a Maren, que había sido enviada a una academia lejana en el momento en que comenzó a hacer preguntas sobre los secretos de su familia. Celia, susurró Maren. Hola, hermana. Los ojos de Celia eran duros como el pedernal. Veo que padre sigue con sus viejos trucos. La compostura de Lord Aldrich se resquebrajó por primera vez. Tú, ¿cómo estás aquí? Te envié a las provincias del norte. Se suponía que debías permanecer oculta. Oculta, sí. Ese era tu plan, ¿no? Celia soltó a Ravenna y dio un paso adelante, y Maren notó por primera vez que su media hermana sostenía algo. Un libro, antiguo y encuadernado en cuero, y cubierto de símbolos que coincidían con las marcas en los brazos de Maren. Me enviaste lejos porque empecé a hacer preguntas sobre madre, sobre Maren, sobre por qué nuestra casa tenía habitaciones secretas llenas de documentos sobre linajes extintos. Celia, no entiendes en lo que te estás metiendo. Entiendo perfectamente. Celia abrió el libro y una luz dorada brotó de sus páginas. Este es el Códice Solarius, el texto sagrado de los nacidos del sol. Contiene cada ritual, cada hechizo, cada pieza de conocimiento que su orden preservó, incluyendo... Pasó a una página marcada. El método para romper cualquier magia de hielo, sin importar cuán profundamente arraigada esté. Lord Aldrich se abalanzó sobre el libro, pero Ravenna se interpuso en su camino. No lo creo, dijo la ex amante en voz baja. Su voz era débil, pero sus ojos eran firmes. Me usaste tan seguramente como usaste a tu hija. Me diste información durante meses. Me animaste a drogar al rey con la esencia. Todo para que estuviera lo suficientemente débil para que tus planes funcionaran. Sus ojos ambarinos ardían con algo parecido a la redención. Puede que haya tomado decisiones terribles, pero no dejaré que lo destruyas por completo. Maren. Celia extendió el libro. Esto tienes que hacerlo tú. El ritual requiere sangre de nacida del sol. Yo no puedo realizarlo. Maren miró el libro, a su hermana, a Ravenna, a Caius congelado en su lugar con el hielo acercándose a su corazón. Tenía quizás 3 minutos, tal vez menos. Dime qué hacer. El ritual estaba escrito en un idioma que Maren nunca había visto, pero que de alguna manera entendía. Las palabras subieron a sus labios como una canción que siempre había conocido, pero nunca cantado. Celia la guió a través de la posición, la respiración, la concentración requerida para canalizar un poder que nunca había sido entrenada para usar. Pon tus manos en el libro primero, instruyó Celia. Deja que reconozca tu sangre, tu linaje. Maren presionó sus palmas contra las páginas antiguas, y el conocimiento la inundó como la luz del sol rompiendo a través de las nubes. 3 siglos de sabiduría acumulada, técnicas de curación, protecciones y en el centro de todo, ardiendo con más fuerza, el método para destrozar la magia de hielo. Ahora, dijo Celia, vuélvete hacia él. Lord Aldrich intentó intervenir, pero Ravenna lo contuvo con una fuerza sorprendente para alguien que casi había muerto horas antes. Los guardias, confundidos e inseguros de qué órdenes seguir, no hicieron nada. Maren se enfrentó a Caius. Estaba casi completamente congelado ahora. Solo sus ojos todavía se movían, fijos en ella con una mezcla de terror y esperanza. Podía sentirlo a través del vínculo, sentirlo luchar, sentirlo tratando de aguantar por ella. Las marcas en sus brazos ardían con un oro brillante. El fuego en su pecho rugió a la vida, no salvaje e incontrolado como antes, sino enfocado, decidido, antiguo. Te veo, dijo, y su voz resonó con un poder que era más antiguo que los reinos. Veo el hechizo que te ata, veo el hielo que congela tu corazón, veo 20 años de sentimientos robados y amor reprimido y soledad forzada. Presionó sus palmas ardientes contra su pecho congelado. Y lo quemó todo. La explosión de luz fue visible desde cada rincón del palacio, desde cada rincón de la ciudad. Algunos dijeron más tarde que vieron salir el sol 2 veces esa mañana, una en el este y otra desde las ventanas de los aposentos del rey. El dispositivo en la mano de Lord Aldrich
Se derritió hasta convertirse en escoria. Los guardias retrocedieron tambaleándose, cegados. Ravenna cayó de rodillas, protegiéndose los ojos. Celia se rió triunfante. Y en el centro de todo, Maren vertió 20 años de calor robado de nuevo en el hombre que amaba. Sintió el hechizo hacerse añicos, sintió el hielo que había envuelto su corazón durante 2 décadas finalmente, romperse por completo. Sintió las emociones volver a él, abrumadoras y hermosas y aterradoras a la vez. Cuando la luz se desvaneció, Maren se desplomó, pero Caius la atrapó. Sus manos estaban cálidas, realmente cálidas por primera vez en 20 años. Y sus ojos, cuando ella los miró, ya no eran grises. Eran plateados, brillantes y vivos, y llenos de algo que nunca había visto allí antes. Amor. Amor real. No fabricado y sin ataduras, y ardiendo tan brillantemente como su propio fuego. «Me salvaste», susurró él. «Nos salvamos mutuamente». Ella sonrió débilmente, aunque agradecería que el mundo dejara de girar. Él se rió, realmente se rió. Matiza el sonido oxidado por el desuso, pero genuino y cálido y perfecto. Y luego sus ojos se movieron más allá de ella, y su expresión se endureció. Lord Aldrich intentaba arrastrarse hacia la puerta, sus manos quemadas, sus planes en cenizas a su alrededor. «¡Guardias!», llamó Caius, su voz resonando con autoridad. «Pongan a Lord Aldrich Barron bajo custodia. Los cargos son asesinato, conspiración contra la corona, uso de magia prohibida y traición». «No puedes probar nada de esto», gruñó su padre. «Yo puedo». Celia dio un paso adelante, con el códice todavía en sus manos. «He pasado 3 años reuniendo pruebas, cartas, registros financieros, testimonios de testigos. Todo lo que le hiciste a madre, todo lo que planeaste para Maren, está todo documentado». Por primera vez, Lord Aldrich pareció asustado. «Y yo también testificaré», añadió Ravenna en voz baja, «sobre todo lo que sé de su manipulación de la corte y sus planes para el rey». Se llevaron a Lord Aldrich a rastras, gritando amenazas y promesas que ya nadie creía. Maren lo vio irse, esperando sentir algo. Dolor, quizás, o ira, o satisfacción. En cambio, sintió solo alivio. Había terminado. El hombre que había atormentado toda su vida, que había matado a su madre y la había vendido como propiedad y había conspirado para controlar su poder, finalmente iba a enfrentar la justicia. «Hermana». Celia se arrodilló a su lado, con lágrimas corriendo por su rostro. «Lo siento mucho. Debería haber venido antes. Debería haber encontrado una manera de advertirte. Viniste cuando importaba». Maren tomó su mano. «Eso es suficiente». Los días que siguieron a la confrontación pasaron en un torbellino de actividad. El palacio, que había estado congelado en más de un sentido durante 20 años, pareció despertar. Los sirvientes se movían más rápido, los cortesanos hablaban más alto, y a donde quiera que Maren iba, sentía ojos sobre ella, curiosos y asombrados y un poco asustados. La reina que rompió la maldición del rey, así la llamaban, la nacida del sol que derritió el hielo. No se sentía como una reina. Se sentía agotada, abrumada y desesperadamente necesitada de una habitación tranquila, donde nadie le hiciera preguntas que no sabía cómo responder. Pero no había tiempo para la tranquilidad. Había consejos a los que asistir, testimonios que dar, un reino que tranquilizar de que su gobernante ya no estaba congelado y su futuro estaba seguro. Caius era diferente ahora. Eso fue lo primero que todos notaron. El frío que lo había rodeado durante 2 décadas se había desvanecido por completo, reemplazado por una calidez que era casi sorprendente en su intensidad. Ahora sonreía, reía, tocaba los hombros de la gente cuando les hablaba en lugar de mantener una distancia cuidadosa. Algunos de los cortesanos mayores parecían inquietos por el cambio. Habían construido toda su carrera en torno a predecir las respuestas de un rey congelado, y ahora ya no conocían las reglas del juego. «Bien», pensó Maren, «que se inquieten, que todo cambie». Ravenna se estaba recuperando en el ala este, bajo el cuidado de médicos y vigilada por guardias que eran mitad escolta y mitad carceleros.
Su destino seguía sin decidirse. Había cometido crímenes, sí, pero al final también había ayudado a salvar al rey. Maren no estaba segura de qué esperar. Una semana después de la confrontación, Ravenna solicitó una audiencia. Maren fue sola, a pesar de las protestas de Caius. Esto era algo que necesitaba hacer ella misma. Encontró a Ravenna sentada junto a una ventana, mirando los jardines. La ex amante estaba más delgada que antes, su cabello cobrizo, lacio y sin brillo, sus ojos ambarinos sombreados por el agotamiento. «Viniste», dijo Ravenna sin darse la vuelta. «Pediste verme». Quería disculparme. Ravenna finalmente la miró, y Maren vio algo que no esperaba: remordimiento genuino. No porque quiera perdón, no lo merezco, sino porque deberías escuchar las palabras. Maren se sentó frente a ella. «Te escucho». Lo amaba. La voz de Ravenna era tranquila. Esa parte era real. Desde el principio, antes de la esencia, antes de los planes, realmente lo amaba. Pero amaba una versión de él que no existía. Amaba la idea de ser la que podría descongelarlo, la que podría ser lo suficientemente especial como para romper el hielo. Se rió amargamente. Cuando me di cuenta de que no podía, cuando entendí que ninguna cantidad de amor sería suficiente para calentar a alguien que había sido hechizado para ser frío, me rompí. E hice cosas terribles tratando de llenar el vacío. La esencia. Sí, estuvo mal. Sabía que estaba mal incluso mientras lo hacía. Pero estaba tan desesperada por sentirme necesitada, por sentir que le importaba a alguien, que me convencí de que era aceptable, que incluso era amable en cierto modo darle algo que se sentía como apego, aunque fuera artificial. Ravenna negó con la cabeza. Fui una tonta. Y casi lo destruyo. Casi te destruyes a ti misma. Eso también. Ravenna la miró a los ojos. Me voy a ir. Cuando los médicos me autoricen a viajar, dejaré Valdris. Hay un santuario en las islas del sur para aquellos que han sido dañados por la magia. Iré allí, intentaré sanar, intentaré convertirme en alguien que no necesita poseer a otra persona para sentirse completa. Maren la consideró por un largo momento. Espero que encuentres lo que buscas. ¿De verdad? Ravenna pareció sorprendida. No perdono lo que hiciste, no estoy segura de si alguna vez lo haré, pero entiendo la desesperación. Entiendo hacer cosas terribles porque sientes que no tienes otra opción. Maren se levantó para irse. Espero que encuentres la paz, Ravenna. De verdad lo espero. Estaba casi en la puerta cuando Ravenna volvió a hablar. Te ama. Lo sabes, ¿verdad? Maren se detuvo. Lo sé. No por el vínculo, no porque lo sanaste. Te ama porque eres la primera persona que lo vio claramente y no se inmutó. La voz de Ravenna era suave. Yo nunca fui lo suficientemente valiente para hacer eso. Solo vi lo que quería ver. Maren se fue sin responder, pero se llevó las palabras con ella. Esa noche, Caius la encontró en el jardín, sentada junto a una fuente que aparentemente no había funcionado en 20 años, pero que ahora burbujeaba alegremente, como si nunca se hubiera detenido. El personal me dice que todo está volviendo a funcionar, dijo él, sentándose en el banco a su lado. Chimeneas que no se han encendido en décadas, fuentes que han estado secas desde los tiempos de mi padre. Es como si todo el palacio estuviera congelado junto conmigo, y ahora todo está despertando. Probablemente eso es exactamente lo que pasó. El códice mencionaba la congelación simpática. Cuando el opuesto de un nacido del sol sufre bajo magia de hielo, el entorno a su alrededor se cristaliza lentamente también. Has estado estudiando. Celia es una excelente maestra. Maren se apoyó en su hombro, saboreando su calor. Dice que tengo décadas de entrenamiento que ponerme al día. Aparentemente, los niños nacidos del sol comienzan su educación a los 3 años. Aprendes rápido, he visto pruebas de ello. Se sentaron en un cómodo silencio por un momento, observando las estrellas aparecer una por una en el cielo que se oscurecía. El consejo ha recomendado una coronación, dijo Caius finalmente. Una adecuada esta vez, para instalarte formalmente como reina. El corazón de Maren se detuvo. ¿Ya?
Están ansiosos por legitimar el vínculo, por mostrar al reino que la maldición está realmente rota y la sucesión está asegurada. Hizo una pausa. También está el asunto del juicio de tu padre. Como reina, tendrías la autoridad para influir en la sentencia. No quiero influir en la sentencia. Quiero que enfrente la justicia real, no la venganza vestida de ropajes legales. Exactamente, por eso debería ser reina. Caius se volvió para mirarla, tomando sus manos entre las suyas. Maren, sé que esto no es lo que imaginabas para tu vida. Sé que viniste a este palacio esperando ser una prisionera, no una gobernante. Pero te he observado estas últimas semanas. He visto cómo manejas a los cortesanos, cómo hablas con los sirvientes, cómo navegas por la política sin perderte a ti misma. Naciste para esto. Nací para ser un arma, aparentemente. No. Su voz era feroz. Naciste para ser una sanadora, una protectora, una reina que realmente se preocupa por su gente en lugar de solo gobernar sobre ellos. Apretó sus manos. No te pido que hagas esto sola. Estaré a tu lado en cada paso del camino. Pero necesito que creas que puedes hacer esto, que quieres hacer esto. Maren lo miró, a este hombre que había estado congelado durante 2 décadas y ahora ardía de vida, y sintió que algo se asentaba en su interior. Sí, dijo, quiero hacer esto, contigo. Él la besó entonces, suave y dulce y lleno de promesas. Cuando se separaron, Maren tenía una pregunta más. El médico dijo algo hoy, sobre que el vínculo afecta más que solo a nosotros. La expresión de Caius se suavizó. ¿Te refieres al bebé? Maren asintió, su mano moviéndose inconscientemente hacia su estómago. Los médicos lo habían confirmado esa mañana. Estaba embarazada de apenas un mes, pero la sangre de nacida del sol en sus venas hacía que tales cosas fueran detectables antes de lo normal. ¿Estás feliz?, preguntó en voz baja. Sé que esto es rápido. Apenas hemos tenido tiempo para... Estoy aterrorizado, admitió Caius. No tengo idea de cómo ser padre. Mi propio padre fue frío y distante incluso antes del hechizo, y he pasado 20 años siendo incapaz de sentir nada en absoluto. Hizo una pausa, pero también estoy más feliz de lo que he estado en toda mi vida. Un hijo, nuestro hijo, un futuro que nunca me permití imaginar. Nuestro hijo tendrá sangre de nacida del sol, dijo Maren. Según el códice, eso significa que necesitará entrenamiento, cuidado especial, puede haber desafíos que no podemos predecir. Entonces los enfrentaremos juntos. La atrajo hacia sí, sus brazos envolviéndola protectoramente. Lo que sea que venga, Maren, cualesquiera que sean los desafíos, peligros o sorpresas que esta vida nos depare, los enfrentaremos juntos. Ella le creyó. Por primera vez en su vida, creyó que no estaba sola. 6 meses después, el reino de Valdris era irreconocible. El primer cambio había sido el clima. Durante 20 años, un extraño frío se había cernido sobre la capital, un frío que nunca se disipaba del todo, que hacía que los veranos parecieran otoños y los inviernos parecieran la muerte. A la semana de la curación del rey, el frío desapareció. Las flores florecieron fuera de temporada. Los niños jugaban en calles que siempre habían sido demasiado frías para quedarse. La gente lo llamó el deshielo y sabían exactamente a quién agradecer. La reina Maren Solarius Valdris estaba en el balcón de los aposentos reales, viendo el sol ponerse sobre su reino. Su reino. A veces todavía no podía creer que fuera real. La coronación había sido hermosa. Nada que ver con el desastre de la primera ceremonia. Esta vez, cuando Caius le colocó la corona en la cabeza, la catedral había estallado no en susurros escandalizados, sino en vítores genuinos. Esta vez, cuando la besó, fue en los labios, tierno y verdadero, y la multitud había rugido su aprobación. Esta vez, Ravenna no había estado presente. Se había ido al santuario del sur un mes antes, con una carta de salvoconducto, firmada por el propio rey, y una pequeña fortuna para financiar su recuperación. Maren no sabía si volvería a ver a la ex amante. Descubrió que no le importaba de ninguna manera. Estás meditando de nuevo.
Sonrió mientras unos brazos cálidos la envolvían por detrás, mientras Caius le daba un beso en la sien. Sus manos se posaron en la curva de su vientre, protectoras y tiernas. No estoy meditando, estoy reflexionando. Hay una diferencia. ¿La hay? La giró para mirarla, y ella se maravilló, como lo hacía todos los días, del calor en sus ojos, de la sonrisa fácil que había reemplazado su ceño fruncido permanente, del hombre en que se estaba convirtiendo ahora que 20 años de hielo se habían derretido. Dime en qué reflexionas entonces. En todo. Se apoyó en su abrazo. Hace 6 meses era una deuda para ser intercambiada. Ahora soy reina. Hace 6 meses no podías sentir nada. Ahora lo sientes todo. Hizo una pausa. A veces me preocupa que todo sea un sueño, que me despertaré de nuevo en la casa de mi padre, sin nada. No es un sueño. Le tomó la cara entre las manos, manos que eran cálidas y suaves, y que habían aprendido a tocarla con ternura en lugar de fría distancia. Y aunque lo fuera, te encontraría. En cada sueño, en cada vida, en cada mundo posible, el vínculo me llevaría a ti. Te has vuelto bastante romántico para un hombre que pasó 2 décadas congelado. Tengo 20 años de sentimientos no expresados que compensar. Simplemente tendrás que soportar mi romance. Ella se rió y lo besó, y el beso se profundizó, y podrían haberse retirado adentro, a la cama que ahora compartían todas las noches, si un golpe en la puerta no los hubiera interrumpido. Sus majestades. La voz del sirviente era de disculpa a través de la puerta. El consejo está reunido, y sus invitados han llegado. Maren suspiró. El deber llama. El deber puede esperar 5 minutos más. Caius. 10 minutos más. Ella lo apartó suavemente. Más tarde, lo prometo. La cámara del consejo se había transformado junto con el resto del palacio. Atrás quedaron las pesadas cortinas oscuras y el frío opresivo. Ahora la luz del sol entraba a raudales por altas ventanas, y la mesa estaba rodeada de rostros que iban desde cautelosamente optimistas hasta genuinamente esperanzados. Celia se sentó a la derecha de Maren, su posición como consejera real ahora oficial. Había pasado los últimos meses ayudando a Maren a entender su herencia de nacida del sol, entrenándola para controlar el fuego que ahora ardía constantemente en sus venas, y trabajando para restaurar el conocimiento que se había perdido durante las guerras de la purga. Los nacidos del sol, había aprendido Maren, nunca estuvieron destinados a ser armas. Eran sanadores, pacificadores. Su fuego estaba destinado a quemar la corrupción y calentar los corazones congelados. Sus antepasados habían sido amados, no temidos, hasta que gobernantes celosos habían torcido la historia para justificar su exterminio. Ahora, por primera vez en 3 siglos, una nacida del sol se sentaba en un trono, y Maren estaba decidida a honrar su herencia adecuadamente. El asunto que nos ocupa hoy, anunció el consejero principal, es la petición formal de la Academia de Artes Mágicas, solicitando el establecimiento de un santuario real para los practicantes de la magia curativa. Maren sonrió. Este había sido su proyecto durante meses. Las antiguas leyes contra la brujería, establecidas por los temerosos antepasados de Caius, habían creado un reino donde los dones mágicos eran suprimidos, ocultados, tratados como secretos vergonzosos. Las mismas leyes que habían permitido a Lord Aldrich contratar los servicios de una bruja para sus planes. Las mismas tradiciones que habían llevado a que Caius fuera hechizado en primer lugar. No más. La corona apoya esta petición, anunció Caius. La reina Maren supervisará personalmente el establecimiento del santuario. Hubo murmullos de aprobación alrededor de la mesa. No todos estaban contentos con los cambios, por supuesto. Algunos de los nobles mayores todavía se aferraban a la creencia de que la magia era peligrosa, que debía ser controlada en lugar de cultivada. Pero ahora eran superados en número por aquellos que habían visto cómo era la curación, cómo era el calor, en qué podía convertirse un reino cuando dejaba de tener miedo. Después de la sesión del consejo, Maren se dirigió a la guardería que se había preparado en el rincón más soleado del ala real. El bebé debía nacer en 3 meses,
pero a ella le gustaba visitar el espacio de todos modos, imaginar cómo sería sostener a su hijo, verlo crecer, criarlo en un mundo tan diferente al que ella había conocido. Alguien está ansioso por ver esta habitación, dijo Celia, apareciendo a su lado. Quiero que sea perfecta. Lo será. Celia le apretó la mano. Y también el niño. El códice dice que los niños nacidos del sol de padres vinculados son especialmente dotados. Llevan el calor de dos almas en lugar de una. Eso suena a mucha presión para un bebé que ni siquiera ha nacido todavía. Suena a mucho amor. Celia sonrió. Hablando de eso, tengo noticias. El juicio de padre concluyó esta mañana. El corazón de Maren se encogió. Y, culpable de todos los cargos, asesinato, conspiración, traición, uso de magia prohibida. La voz de Celia era firme, pero Maren podía ver el dolor debajo. Por terrible que hubiera sido Lord Aldrich, seguía siendo su padre. La sentencia es cadena perpetua. Nunca volverá a salir de su celda. Maren cerró los ojos, respirando a través del complicado enredo de emociones. Alivio, dolor, ira, y debajo de todo, una extraña y triste especie de paz. Se acabó, entonces. Se acabó. Celia la abrazó. Estamos libres de él, hermana. Final y completamente libres. Esa noche, después de que la corte se retirara, después de que los sirvientes fueran despedidos, Caius llevó a Maren a la torre más alta del palacio. La misma torre donde, siglos atrás, los gobernantes nacidos del sol habían realizado sus rituales más sagrados. Celia la había restaurado en los últimos meses. Los antiguos símbolos tallados en las piedras ahora brillaban suavemente con luz dorada. El altar en el centro, durante mucho tiempo frío y olvidado, ahora ardía con una llama perpetua que Maren había encendido ella misma. Quería darte algo, dijo Caius, pero no sabía qué regalo podría igualar lo que me has dado. Mi corazón, mi reino, mi hijo o hija. Le tomó las manos, y entonces me di cuenta, el único regalo digno de ti es una promesa. Se arrodilló ante ella y a Maren se le cortó la respiración. Cuando nos unimos por primera vez, te dije que nunca te amaría. Te dije que no podía. Su voz era firme, sus ojos plateados brillantes con una emoción que ya no tenía que reprimir. Estaba equivocado. Nunca he estado más equivocado sobre nada en mi vida. Caius, déjame terminar, por favor. Le apretó las manos. Te amo, Maren. No porque el vínculo lo exija, no porque salvaste mi vida o sanaste mi corazón o llevas a mi hijo. Te amo porque eres valiente y feroz y amable. Porque te niegas a ser poseída incluso cuando te costó todo. Porque miraste a un rey roto y viste a alguien que valía la pena salvar. Se levantó, sacando algo de su bolsillo. Un anillo. No la simple banda de plata que le había arrojado a la cara hace 6 meses, sino algo nuevo, de oro, engastado con una piedra que brillaba como la luz del sol capturada. Esto perteneció a la última reina de los nacidos del sol, dijo. Celia lo encontró en los archivos, escondido por aquellos que temían lo que representaba. Lo hice restaurar para ti. Se lo deslizó en el dedo. ¿Te casarías conmigo de nuevo, Maren? No como un acuerdo político, no como un contrato, sino como una elección, mi elección, para siempre. Maren miró el anillo en su dedo, al hombre frente a ella, a la vida que había construido de las cenizas de todo lo que creía haber perdido. Sí, dijo, 1000 veces. Sí. La llama en el altar ardió más alto mientras la besaba. La luz dorada llenaba la torre, visible desde cada rincón del reino. 3 meses después, nació el príncipe Alaric Solarius. Tenía los ojos plateados de su padre y el calor de su madre. Y las enfermeras informaron que brillaba débilmente cuando estaba feliz, que pequeñas chispas danzaban sobre su cuna cuando soñaba. El primer príncipe nacido del sol en 300 años. Maren lo sostuvo en sus brazos y lloró de alegría. Y Caius los sostuvo a ambos. Y el vínculo entre ellos cantaba con un amor que había valido cada momento de dolor que los había llevado a estar aquí. El deshielo, diría la gente durante generaciones, no fue solo sobre el clima. Fue sobre un rey que aprendió a amar.
y una reina que le enseñó cómo. Fue sobre romper maldiciones y construir santuarios. Fue sobre elegir el calor sobre el frío, la esperanza sobre el miedo y el amor sobre el deber. Fue sobre dos personas que habían sido rotas de diferentes maneras, encontrando las piezas faltantes de sí mismos el uno en el otro. Y fue sobre un felices para siempre, no del tipo de los cuentos de hadas, donde todo es perfecto y nada sale mal, sino del tipo real, el que se construye día a día, elección por elección, a través de discusiones y disculpas y compromisos e innumerables pequeños actos de amor. El tipo que dura. Gracias por escuchar esta historia. Si disfrutan de estas historias y les gustaría apoyar el canal, cuéntenme qué les pareció. Siempre leo sus comentarios y significan más de lo que creen.